Bienvenidos al espacio de Diz Costas Williamson, una voz que emerge desde la multidimensionalidad del ser, para guiarnos en un viaje de autoconocimiento profundo y expansión de conciencia. Aquí, cada episodio es una invitación a recordar quiénes somos realmente, a despertar nuestra inteligencia ancestral y activar el potencial humano que habita en nosotros. Bienvenidos a Neurohacking Lumínico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Neurohacking Lumínico. Este es nuestro podcast número 10, en donde intentamos explicarte por qué es tan importante que te neurohackees en este momento tan específico de la realidad, con todo lo que está sucediendo, con la Matrix cayéndose y con vos teniendo que autosostenerte solamente de vos mismo. Tenemos unos programas que vos podés ver anteriormente y hoy vamos a seguir una serie con el neurodivergente Richard Yegae Guaire de Colombia. Tanto como yo, Richard nació con una especie de diferente forma cerebral que le permite poder conectarse con varias dimensiones y poder sostener múltiples líneas de información en su cerebro. Y por eso vamos a intentar explicarte por qué es necesario en este momento que pongas atención en lo que está sucediendo, no tan solo afuera, sino adentro tuyo. Hoy vamos a hablar de los flashes solares, de por qué nuestro querido Elon Musk habla de salirnos de la Tierra y, sobre todo, vamos a hablar de qué podés hacer vos para no caer en este efecto tan nocivo. Vamos ahora a nuestros auspiciantes y le quiero agradecer a Next to Nature que me mandó esto, fototerapia para los oídos, porque después del flash solar que empezó el 3 de noviembre y se extiende hasta el 9, yo me quedé sin voz. Y gracias a esto, chicos, ya tengo voz y no tengo más tinnitus. Vamos a los auspiciantes. Cinco, 4, 3, 2, 1. Neurohacking Lumínico te invita a un viaje reset de regreso a la luz. En 3 días descubrirás que la tecnología más sofisticada reside en ti, la capacidad de acceder y sincronizar tu mente, cuerpo y espíritu. Aprenderás a utilizar herramientas simples y profundas para una evolución íntegra y coherente, en perfecta armonía con el cosmos, la Tierra y la trascendencia de la especie. ¿Estás listo para hackear tu luz interior y convertirte en la próxima fase de la humanidad? 3 talleres grupales para sincronizarte con tu capacidad de armonizar la realidad desde el campo cuántico neurocelular, sintonía taquiónica, dispositivo Wasicamac y proceso de conciencia emocional. Espacios personales para reconectar con tu ancestralidad con masaje africano. Acceder a tus recursos neuronales con barras de Access Consciousness. Neurohackear tu biología con fotobiomodulación. Utiliza la luz para recargar las baterías de las células estresadas o dañadas, devolviéndoles la capacidad de repararse a sí mismas. Grupos reducidos para desenredar el laberinto inconsciente accediendo a respuestas mediante el oráculo de Chaupin y la geometría sagrada. Reinformar cuánticamente tu ADN original mediante frecuencias de ADN fantasma desarrolladas por el Dr. Peter Gariaev. Y toda la información multidimensional, científica, cósmica y cuántica, para establecer la conexión soberana con tu ser creador, y manifiestes una realidad más coherente y abundante. Del 21 al 23 de noviembre de 2025 te esperamos en un oasis en medio de la ciudad de Buenos Aires. El Centro Origen de Recoleta, un faro en el fin del mundo donde se entrelaza la ciencia, la medicina, la espiritualidad y la sabiduría ancestral. No te lo pierdas. Bueno, acá estamos y vamos a darle la bienvenida a mi querido hermano, conocido de Lemuria. No éramos hermanos, éramos contraparte en Lemuria, pero acá nos unimos porque nos une lo mismo, que es que esta humanidad no se vaya al carajo como se fue Lemuria. Bienvenido, Richard.
Un gusto, mi querida Edith, a todos los que nos están escuchando y viendo, muchísimas gracias. Aquí de nuevo con ustedes para compartir un poquito de conocimiento y de experiencias personales que puedan servir y orientar a muchos en su proceso de despertar individual y personal y colectivo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con algo que vos me mandaste y que yo vi los efectos porque empecé con fiebre el 2 a la noche, empecé con fiebre y yo dije, ¿qué está pasando? Yo es rarísimo que me dé fiebre. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente, uno de los flash solares más importantes con una repercusión impresionante. El 3 de noviembre un flash solar, vos me lo mostraste, y yo empecé con febrícula. Y esto aquí es importante para que la gente comprenda que nos está pegando y nos está pegando fuerte. Yo estoy en Estados Unidos, o sea que a mí no me está pegando tan fuerte como les está pegando en Argentina, en Latinoamérica y en una partecita de España y por supuesto en África, dado que es en donde está la debilitación del campo electromagnético de la Tierra, llamada la anomalía del Atlántico, que ustedes pueden ver un poquitito más en el video anterior, en el número 9, que Richard lo explica muy bien. Ahora te voy a llevar al próximo nivel. ¿Qué significan estos flashes solares a nivel multidimensional? No tan solo qué es lo que producen a nosotros acá en la Tierra, en la 3D, sino por qué suceden estos flashes solares, cuál es el propósito divino o multidimensional de estos flashes solares. Muy buena pregunta, Edith. Bueno, primero que nada, dentro del respeto que le tenemos a todas las personas en sus diferentes creencias, que son muy válidas desde su proceso personal, individual de conocimiento y de expansión. A nosotros nos han vendido la idea de que existe un Dios con barba que juzga, castiga y que nos mantiene encadenados a un karma, a una serie de reencarnaciones y estar pagando deudas de otras vidas y una cantidad de cosas y que para poder lograr ascender tienes que ser muy bueno, seguir lo políticamente correcto, porque si no te vas al infierno. Eso es algo que ha estado muy arraigado en nuestra psique a través de generaciones de control, a través de las religiones, sean monoteístas, abrámicas, como la que es la judía, islámica y cristiana, lo que tiene que ver con todo lo que es el sistema de control dentro de la enseñanza y la educación, donde te enseñan a obedecer y a creer que las cosas son en un sistema piramidal y vertical. Pero se olvidan de un detalle, nosotros somos seres energéticos que estamos en un cuerpo físico orgánico y que esto que estamos experimentando es apenas una pequeña fracción de una totalidad, en la que esta pequeña partecita es la versión en pequeñito de algo que es muy grande. En física eso tiene un nombre, se llama un fractal. Los fractales es una replicación de pequeña escala a algo que es de gran escala y que sin importar el tamaño o las veces que se replique una y otra vez, sigue conservando las formas originales básicas. Por lo tanto, se auto refleja a sí mismo una y otra vez en cualquier dirección, en cualquier tamaño y en cualquier circunstancia. Esto es un fractal. Entonces resulta que nosotros somos seres energéticos, somos un fractal de algo muchísimo mayor que está interconectado en toda la creación, en todo el cosmos, en todas las realidades, en todas las dimensiones, y que está experimentando en diferentes estados y momentos y estadios de densidad o de materia, que va desde lo más denso hasta lo más sutil, y que toda esa experiencia va siempre a esa fuente que nos conecta con el todo. Entonces, cuando estamos hablando aquí en nuestra realidad de materia, en esta realidad en la que estamos viviendo, tenemos que entender algo muy simple. Somos cuerpos orgánicos, en este caso a base de carbono, que están experimentando en la 3D. La 3D, las tres dimensiones que todos conocemos, largo, ancho y profundo, con una adicional que en la física la llaman el tiempo, la cuarta dimensión. Pero el tiempo no es simplemente fechas, sino que tiene que ver con movimiento y duración. Y eso implica desplazamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de cuarta dimensión del tiempo, estamos hablando de movimiento y desplazamiento. Si usted va a ir de un punto A a un punto B, tienes que recorrer una distancia y esa distancia, según la velocidad que lleves, te va a consumir un tiempo. Eso es lo que es básicamente lo que es la cuarta dimensión, un tiempo que implica movimiento y está íntimamente ligado
a los procesos de experimentación en la densidad en la tercera dimensión. Me preguntarán, ¿acaso en la quinta, sexta y séptima no hay tiempo? Sí hay tiempo, pero de una manera que cambia con respecto a la relación que tenemos en la tercera D. En la tercera D, nosotros estamos condicionados a lo que duran las cosas, por eso es que tenemos fecha de caducidad en este cuerpo. Pero cuando estamos en otras realidades, el tiempo se modifica y ya no hay un determinante que dice que tenés una caducidad X tiempo, sino que ya determinará del nivel de frecuencia y energía que estés desarrollando y puedes vivir, entre comillas, muchísimo tiempo con relación o comparación a lo que nosotros limitadamente vivimos en esta realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, este cuerpo orgánico de nosotros, igual de cualquier ser vivo que viva con nosotros, los árboles, los animalitos, etcétera, está ocupando una densidad en la que tiene unos límites y esos límites lo dan lo que llamamos, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra piel. Nuestra piel es el límite que no permite que nos, digamos, deshagamos con el todo o lo que nos rodea. Entonces, esta piel, esto que tenemos acá es nuestro límite que contiene nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver con algo que es muy complejo explicarlo acá, que tiene que ver con el principio de repulsión, que a nivel de los átomos, nosotros creemos que todo lo tocamos. En realidad nosotros no tocamos absolutamente nada. ¿Por qué? La repulsión entre los átomos, y para que lo entiendan, es como cuando uno coge dos imanes y lo pones en la misma polaridad, ellos se rechazan. Ellos se están tratando como no se juntan, se rechazan. Eso es una repulsión. Entonces nosotros, a nivel atómico, los átomos que constituyen nuestra piel no tocan el entorno. Hay una repulsión, por lo tanto hay un límite, es como una especie de membrana que nos envuelve y nos separa de todo. Y eso hay que tenerlo muy claro más adelante para entender lo que son las diferentes dimensiones y por qué no se mezclan entre ellas. Pero volvamos a lo nuestro. El cuerpo es un contenedor que tiene fluidos, que tiene músculos, que tiene órganos, que tiene huesos. Pero todos esos componentes están constituidos por elementos que en la tabla periódica, en la naturaleza, los llamamos minerales, ¿no? Tenemos sustancias químicas, minerales, que están interactuando dentro de este cuerpo y que están constituidos por hidrógeno, por oxígeno, nitrógeno, fósforo, hierro, níquel, magnetita, una cantidad de cositas que hay en nuestro cuerpo y eso forman una estructura que es lo que somos nosotros. Pero el punto que nos debe interesar es que esto que hay dentro de nosotros está en movimiento constantemente, en interacción constantemente, y eso genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se va expandiendo a través de todo nuestro sistema sanguíneo que va recorriendo todo nuestro cuerpo, generando una fricción, y esa es la sensación de temperaturita o calor que tenemos en nuestro cuerpo. Y aparte de eso, los metales y los componentes minerales de nuestro cuerpo permiten que se genere en esa interacción eléctrica un campo magnético. Nosotros somos una especie de batería caminante. Estamos, cuando ustedes ven una batería, de esas baterías triple A, doble A, de esas que por ahí uno coloca en la radio, si usted le quita las cositas a la batería, usted ven que tiene una estructura externa. Esa estructura externa es lo que llamaríamos nuestra piel, ¿no? Y a medida que te vas metiendo adentro, vas viendo que digentes capas y hay un punto central donde se almacena la energía de la pila y genera un pequeño campo que cuando nosotros cogemos la pila, lo que funciona para hacer encender una lámpara o cualquier cosita. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces nosotros estamos emanando, generando energía constantemente, en este caso eléctrica. Tenemos una carga eléctrica y a la vez, por causa de estos minerales que tenemos en nuestro cuerpo y por esa fricción que hay dentro de nuestro sistema circulatorio, estamos generando un campo magnético. ¿Cómo se manifiesta esa electricidad y ese campo magnético? Muchos de ustedes me imagino que habrán tocado una valetilla, un trapito que le hacen así y luego tocan cualquier cosita y saltan chispas. Eso nosotros lo generamos.
y generamos lo que llamamos un campo eléctrico que por contacto, por el roce, la fricción que hacemos, eso se manifiesta con esas chispitas y eso es muy normal en nosotros. Pero a la vez, el campo magnético de nosotros, ¿cómo se refleja? Estoy tratando de hacerlo más sencillito para explicarlo. El campo magnético nuestro, ¿cómo se refleja? Cuando vos estás mirando a una persona y dices, hey, me gusta esa señorita, me encanta ese muchacho, uy, qué bonita, qué bonito, me cae muy bien, esa persona como que me atrae. Ahí está operando el campo magnético. Entonces, como no somos cosas inertes, sino seres vivos que estamos interactuando, ese campo eléctrico y magnético empieza a interactuar con las demás personas a través de un medio que nos permite esa interacción, que es la comunicación. Nos comunicamos, no solamente con palabras, sino con lenguaje corporal, con miradas, con gestos, con sutilezas. Eso es lo que nosotros llamamos lenguaje kinestésico. Y eso hace que nosotros interaccionemos con otras personas. Si hay alguien que, por ejemplo, es de nuestra misma carga de polaridad, digamos, nuestra misma carga eléctrica, no vamos a tener una relación así como íntima. Por ejemplo, vos no vas a estar con tu hermano o con tu hermana, porque genéticamente y energéticamente están en una misma carga, por lo tanto, no va a haber incesto ahí. ¿Por qué? Desde lo natural ya hay una repulsión, porque nacieron del mismo vientre de la misma mamá. Pero algo sucede cuando usted está con una persona diferente que no es tu hermano o tu hermana, sino alguien diferente. Hay cargas contrarias y esas cargas contrarias, ¿qué hacen? Y ahí es donde empiezan las relaciones. Si eso ocurre a nivel tan elemental como lo estoy explicando yo, ahora ustedes pónganse a imaginar cómo ocurrirá a nivel de un colectivo de toda una especie viviente como la humanidad, interactuando con todas las criaturas vivientes que hay en el planeta, y que la Tierra no es una piedra inerte flotando en el espacio, sino que también es un sistema organizado que tiene una estructura de conciencia más elevada que la nuestra y que está viva en un sentido que va más allá de nuestra concepción biológica. Y si a esto lo vamos a extender a nuestro sistema solar, al Sol, a los diferentes planetas y cuerpos que forman el sistema solar, y esto a su vez a la galaxia, y la galaxia a su vez con todas las galaxias del universo, nos vamos a dar cuenta de que hay una energía que está siempre en interacción, que está interconectada y que los niveles de conciencia aumentan cada vez más y más a medida que se expande la materia y la energía en toda la creación. Esto nos lleva a una cuestión muy importante, a entender de que esas energías que existen tienen conciencia. ¿Por qué? El mismo ejemplo. Si usted está viendo este programa, nos está escuchando, es porque le interesa, porque tiene curiosidad, porque tiene conciencia. Usted tiene conciencia de algo que le está llamando la atención y lo estás entendiendo, lo estás comprendiendo. Algo te trajo hasta aquí a escuchar a estas dos personas que nunca has visto, pero las estás escuchando. Hay algo muy particular que te hace sentir atraído, atraída a esto. Esa cosa sutil que te atrae es un nivel de conciencia que está más allá de los sentidos y que conecta muchas cosas. Einstein hace mucho tiempo eh, formuló una idea que ahora se ha confirmado con la mecánica cuántica. Él decía, es posible que todas las cosas en el universo puedan estar conectadas entre sí por algún mecanismo fuerza que desconocemos. Hoy día se conoce como entrelazamiento cuántico. Sabemos que una partícula, aquí en este momento, si usted le da un cierto estímulo, otra partícula similar en otro lugar, en otro extremo, reacciona estimulada por ese estímulo o esa carga que le dieron a la otra partícula sin estar conectadas. Eso es entrelazamiento cuántico. Ahora imagínense a nivel de Ejemplo, conciencia. el ejemplo más simple de esto, gente, son los gemelos que están en una misma bolsa
mientras cuando nacen, que dicen que los gemelos, lo que le pasa a uno lo siente el otro. Bueno, eso es entrelazamiento cuántico. Cuanto más programación, cuanto más cosas en común tenés, genética, madre, programación, cómo te criaron, etcétera, encima de las similitudes físicas, hace que el entrelazamiento cuántico sea más fuerte. O sea, que lo que le pasa a uno lo sienta el otro. Pasa también entre hermanos, pero es muchísimo más común entre madre-hijo, padre-hijo y hermanos gemelos, para que tengan un ejemplo muy simple de lo que es el entrelazamiento cuántico. Entonces, si tenemos en cuenta de que todo eso a nivel energético, a nivel de un simple campo eléctrico y magnético, ocurren esas cosas, imagínense a nivel de todo el universo si esto tiene conciencia, que es la suma de todas las experiencias, conocimientos y experimentaciones que hay en todo un universo tan vasto que hoy día apenas hemos visto la pequeña superficie de un pequeño puntico de toda esa vastedad. Entonces aquí nosotros podemos hablar de Dios, una supraconciencia, podemos hablar de algo que está más allá de lo que nosotros podemos entender, incluso algo que está mucho más allá de cualquier religión y cualquier sistema de creencias, que por muy bonitos que sean, están muy limitados a la única experimentación que hay, la de nosotros mismos. Y nosotros no tenemos idea de lo que está ocurriendo allá afuera, a no ser que lo empezamos a percibir mediante una conexión consciente. Es decir, cuando usted empieza a preguntarse qué hay allá afuera, cuando usted empieza a decir, bueno, si yo estoy aquí, ¿qué hay allá? En ese momento, esa inquietud genera un campo energético que se va a ir a expander alrededor tuyo y empezará a resonar hasta que encuentra algo similar que está preguntándose lo mismo. Y ahí es donde ocurren los encuentros, las reacciones donde te encuentras con otro ser, con otra persona. Así como te encuentras con tu pareja, con la novia, con el novio, con alguien que decís, uy, me atrajo, esa persona llegó a mi vida por alguna razón. Lo mismo sucede a nivel ya más macro. Hay ciertas conciencias que cuando usted se sintoniza con una radio, con eso te conectas y ahí empiezas a crear un puente de comunicación con otros seres de otras realidades. Y ahí es donde vienen las famosas canalizaciones y y las famosas conexiones con lo divino. Eso está documentado a través de toda la historia. El ser humano ha tenido una conexión con lo divino, ha tenido una conexión con lo desconocido, con lo que no sabemos de manera tangible qué es, pero que de manera intangible está presente y lo sentimos de manera indirecta a través de nuestras emociones y sentimientos. Para no volverme muy extenso y muy complejo, me voy a orientar a lo que preguntó Edith. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos flashes? La idea es que somos seres energéticos y como somos seres energéticos en un contenedor, esto es nuestro cuerpo, y que nuestro campo eléctrico magnético interactúe en nuestro alrededor con lo que hay alrededor, las energías que están viniendo del sol, sí o sí, te tienen que afectar, de una u otra manera. Es como cuando vos estás en una habitación y enciendes una bombilla de luz. La luz de esa bombilla ilumina toda la habitación, cambiando la realidad que hay en esa habitación, porque antes estaba oscura, no veías que había ahí, prendes la luz y ya se ve todo lo que hay. Pero esa luz está interactuando con los objetos que están en esa habitación. Aquellos objetos que absorben una frecuencia de esa luz y la devuelven es los colores que nosotros vemos. Entonces vas a ver un mueble rojo, vas a ver un cojín verde, vas a ver el piso de color madera, vas a ver tu camiseta, tu chamarra o lo que tengas encima de un color, porque hay una interacción, porque hay un reflejo de esa energía, porque hay una excitación en ese momento en lo que hay alrededor tuyo y puedes percibirlo a través de tus sentidos, en este caso tus ojos. Pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos, aparte de ver, oler, saborear, tocar, sentir que llamamos escuchar, tuviéramos otros sentidos? Está la intuición, está la percepción, está la imaginación. La imaginación es un sentido. Entonces, todo eso nos permite empezar a interactuar con lo que hay alrededor. Si usted, por accidente, coge un cable desnudo de energía, usted sabe lo que pasa. Brincás.
porque hay un flujo de energía que pasa por más allá de la energía que vos tenés y te crea un choque, lo que llamamos una electrocutación, o sea, te electrocutas, ¡uy! No saltas y brincas. Entonces, eres energía en un contenedor y estás interactuando con un campo magnético y eléctrico con lo que hay alrededor. Y todo eso se afecta de una u otra manera. Cuando tratas a una persona mal, la gritas, la insultas, estás lanzando un pulso energético muy denso que sobrecarga o satura la energía de la otra persona, generando un cortocircuito y ahí viene el conflicto, el choque, la violencia. O cuando alguien está muy triste y la otra persona lo humilla, lo trata mal, le quita la energía, o sea, le baja la carga porque se la está succionando, los famosos vampiros energéticos. Entonces, imagínense qué sucede cuando el sol emite una gran llamarada o lo que llamamos un flash solar. Son partículas altamente cargadas de energía que van a una velocidad impresionante y que tienen cierta densidad y una carga. Y cuando interaccionan con el campo magnético de la Tierra, que es otro cuerpo más grande, otro contenedor más grande, que tiene también energía eléctrica y energía magnética. ¿Cómo nos damos cuenta de esa energía? Los que ustedes viven en Estados Unidos y pueden viajar a Canadá y más allá arriba, van a ver las famosas auroras boreales, que es el resultado de la interacción de la energía del sol que llega e impacta con la Tierra e interactúa con la energía de la Tierra y el campo magnético terrestre, generando esas hermosas coloraciones en el cielo que son las zonas de interacción y de liberación de energía que se interconecta con la Tierra y que ésta recicla y diluye como si fuera un dínamo gigante, un transformador, y trata de que esa energía no nos queme a todos. Entonces, ese sol interactúa con el campo magnético de la Tierra, generando, obviamente, esas famosas auroras boreales y australes de que nosotros nos encanta ver en películas y en fotografías, pero es pura energía que está interactuando con la materia de la Tierra. Y eso, como la Tierra, todo lo que está en ella está interconectado, recibe su duchazo, su ducha de energía y nos afecta de una u otra manera. Ya se sabe que la gravedad de la Luna, la gravedad del Sol, la gravedad de la misma Tierra, el viento energético del Sol, altera y afecta nuestros estados de ánimo. ¿Y por qué afectan nuestros estados de ánimo? El cerebro tiene electricidad. Los pensamientos son pulsos eléctricos. Cuando tú piensas algo, se traduce en pulsos eléctricos. De hecho, haciendo un paréntesis, la tecnología que está haciendo, por ejemplo, Elon Musk, es coger esos pulsos eléctricos y convertirlos en algoritmos y de esa manera saber cómo piensa y qué piensa una persona. Pongo este ejemplo. Te ponen este experimento. Bueno, queremos saber, dime qué estás pensando al ver esto. Y tenés una cantidad de aparéticos pegados en la cabeza, puros nodos ahí, puros diodos, perdón, que están captando todas las reacciones energéticas de la cabeza de tu cerebro. Pero te están haciendo una pregunta específica. ¿Qué pensás al ver esto? Entonces, cuando empiezas a pensar en esto, se activa una parte del cerebro que empieza a generar electricidad. Inmediatamente esos nodos que tienen ahí, esos diodos, captan esa electricidad, la llevan a una computadora que la convierte en un código binario de unos y ceros y genera un algoritmo que identifica ese pensamiento que describía esto en palabras. Y de esa manera usted dice, sí, es que yo estaba pensando que esto es una taza de café, estoy tomando café, me gusta mucho el café y por lo tanto asocio esta figura a una taza de café. Entonces ya está el algoritmo que dice taza de café. Y está el otro algoritmo que dice, le gusta el café. Luego le preguntan, ¿vos qué pensás al ver estos dulces? ¿Qué sentís? Y empiezan a mirar las reacciones del cerebro y buscan cuáles se relacionan con esta para encontrar patrones. Y de esa manera van mapeando y van creando una especie de directorio de algoritmos relacionados con tus emociones que están representadas por pulsos eléctricos. Y de esa manera pueden leer tu mente sin necesidad de tener capacidades telepáticas y toda vaina. No, simplemente interpretando
los pulsos eléctricos que pulsa y emite tu cerebro cuando es estimulado por ciertas cosas que ellos intencionalmente te van mostrando para generar un directorio y un mapa de lo que es tu mente. Eso se llama el Proyecto Cerebro, que fue financiado en el año 2008 en la administración de Barack Obama, siendo uno de los proyectos científicos más costosos de la época, 8.000 millones de dólares, o sea, 8 billones de dólares según ustedes. ¿Tanto dinero para saber cómo funciona el cerebro? Las mentes más brillantes de neurólogos y neurocientíficos participaron ahí. Y gracias a ese proyecto se sabe cómo se interpreta y cómo reacciona el cerebro de una persona si, enfrentada a situaciones que estimulan miedo, odio, rabia, felicidad, consumo, gustos, tendencias, todo lo que usted quiera, y lo están utilizando para poderte controlar y manipular. Desafortunadamente es un hecho. Entonces, en ese orden de ideas, si usted emite pulsos eléctricos cuando piensas, cuando sientes algo, es obvio que si hay un estímulo externo que activa esos pulsos eléctricos generando una reacción, cuando hay una sobrecarga, vos te vas a sentir mal. Y es lo que está pasando con el Sol. El Sol está mandando energías muy potentes que al interactuar con el campo magnético y eléctrico de la Tierra, se dosifica y se libera esa energía al nivel de la superficie y nosotros que somos como antenitas, como baterías, recibimos esas cargas y de acuerdo a lo que usted tenga aquí, te vas a sentir. ¿Qué quiere decir eso? Si vos estás muy contento, esa energía te va a sobreestimular la parte de la alegría, te vas a sentir eufórico. Si sos depresivo, triste, pesimista, imagínense lo que va a ocurrir con las energías, porque esas energías son neutras, son energías muy potentes que entran, pero la significación de esas energías, de cómo interaccionan contigo y el tipo de reacción que vas a tener, dependerá de lo que vos tengas aquí. Si estás bien, serán buenas. Si estás mal, serán malas. Si tienes algún tipo de trastorno, tendrás algún tipo de reacción. Y todo eso dependerá de lo que vos tengas acá y sobre todo de lo que creas, porque lo que crees, esa energía, se traduce en pulsos eléctricos y lo puedes manifestar. Y si vienen estas energías, obviamente, lo que tengas adentro, sobre todo aquello que vos negás o no sabes, va a quedar expuesto, sale. Y si usted no hace el ejercicio de interpretar y entender eso, te convertirás en esclavo y títere de aquellos que creen tener la fórmula mágica de decir, yo sé qué te pasa a ti. Más o menos así como resumidamente les puedo decir que es. Ahora que sabemos que el Sol del 3 al 9, todavía estamos en la mitad, está haciendo estas explosiones increíbles. Quiero que me expliques, porque muchas veces vos lo nombrás en tu canal y la gente, a mí me gusta, lo que yo me permito en Conectate Radio es ir a lo básico de los conceptos para que toda la gente entienda, porque esto lo tiene que saber todo el mundo y lo tiene que entender todo el mundo. No es más un conocimiento elitista o no es más una experimentación de los neurodivergentes como nosotros el estar en múltiples dimensiones. Todos vamos a estar en múltiples dimensiones. Todos tenemos la capacidad de hacerlo y eso puede llegar a ser, en inglés se dice overwhelming, eso puede llegar a ser que te sobrecoja de tal manera que no sepas lo que te está pasando. O sea, tanto Richard, que es un autista funcional, y yo, que tuve epilepsia toda mi vida y entré en estados de trance constantemente, sabemos lo que es el tener que convivir con múltiples realidades y uno tener que ajustarse, como ajustar el dial para esta realidad y decir, bueno, esto que estoy viendo no es material 3D, lo estoy viendo, lo escucho, le presto atención, pero me tengo que mantener en la 3D, que es, en el caso de Richard, ser profesor, en mi caso, ser mamá o estar trabajando, lo que sea, a nosotros nos costaba ajustar esa antena, ese dial. Esto le va a pasar a todo el mundo. Por eso nosotros tenemos tanta urgencia, tanto en el canal de él como en el mío, de ayudarlos a darles herramientas para que se mantengan en eje. Estos flashes solares, y esto ya se viene hablando desde hace mucho,
puede llegar a desatar un evento Carrington. Quiero que expliques este miedo del famoso flash solar, del famoso apagón de 3 días. Se habla mucho acá en Estados Unidos de que va a haber un apagón y nos vamos a quedar sin internet, nos vamos a quedar sin teléfono, se va a caer toda la banca, se van a caer olvídate de las monedas digitales. Eh, ¿Qué posibilidad hay de que haya un evento Carrington? Explícanos lo que es el evento Carrington. Y yo sé que vos desde otros planos ya tenés una idea de si sucedería o no, si sería evolutivo o no para la humanidad un evento Carrington. Sí, el asunto es que el Sol es una estrella dinámica que está en mucha actividad. Yo quiero hacer una claridad acá. Yo todavía no he tocado no he tocado todavía el tema espiritual y lo que tiene que ver con el tema de otras alternativas de realidad, porque quiero como dar esta introducción muy técnica, muy como digamos materialista, racional y lógica, para que entendamos que aquí no hay misterios como algunos tratan de vender. Hay algo muy hermoso que en esencia, en el fondo, para que todo el mundo esté tranquilo, está bajo control de seres de altísima inteligencia y benevolencia. Aquí no hay seres recesivos controlando lo que está pasando, sino seres benevolentes, seres muy que tienen el control no solamente de la Tierra, sino de muchos planos de realidad. Pero, pero es el que nos va a interesar y lo vamos a explicar en su momento. Hay formas de energía recesiva densa que no quiere desaparecer, que no se quiere extinguir. Esas formas de energía densa recesiva tienen su propia conciencia y saben muy bien que todas estas energías que están llegando del Sol están barriendo con una cantidad de parásitos y una cantidad de energías recesivas para limpiar nuestra energía interna que ha estado muy contaminada. Desafortunadamente, existe un grupo de personas que al tener poder económico y conocimiento, que lo han adquirido a través de mucho tiempo y que han continuado una línea de pensamiento demasiado negativizada y recesiva y que busca el control y el poder, ellos saben de que existe otras realidades en donde ellos ya no tienen poder y control. Pero como no pueden acceder a esas otras realidades, lo único que les queda es mantenernos a nosotros atrapados y controlados aquí. Por un lado, para seguir alimentándose de esas energías muy densas que nosotros emitimos cuando estamos mal, tristes y aburridos, sino también para tener ellos la ilusión de poder. Entonces estarán saboteando continuamente las energías benevolentes que llegan. Hay gente que dice que hay seres extraterrestres malignos, malos. Sí, los puede haber, claro, pero que tengan poder y acceso a estos niveles de conciencia que les digo, es muy difícil. ¿Por qué? Precisamente están limitados por su propia energía densa. Se las pongo de esta manera. Usted coge un vaso de agua y si usted le va colocando diferentes tipos de aceite, va a ver que no se mezclan con el agua y forman capitas. Los más pesados se van para el fondo, los más ligeros se van hacia la superficie y los que son más parecidos al agua se diluyen con el agua, pero no se mezclan, a no ser que sea agua. Lo mismo pasa con ciertas energías. Hay ciertos seres de algunas dimensiones y de algunos planos y de algunas realidades, llamémoslos extraterrestres, que su nivel energético es muy denso y ellos no podrán jamás tener acceso a esos niveles más sutiles de alta energía. Por lo tanto, es una gran falacia, un gran engaño de algunos que dicen que hay seres extraterrestres que van a apoderarse del universo, que te van a robar el alma. Eso es totalmente falso. ¿Que pueden sabotear? Sí, eso sí nadie lo va a negar. ¿Que te pueden fastidiar? Sí, obviamente. ¿Y que te pueden esclavizar? Si usted lo permite, claro que sí. Pero que vengan a hacer algo más de ahí, no. Por eso es que es tan importante mantener la ilusión y el engaño. Y desafortunadamente hay personas, de manera consciente o no consciente, que están perpetuando el engaño de hacerte creer que dependes de terceros o que eres muñeco o títere de entidades malvadas que tienen el poder y son dueños del universo. No, eso no es así.
¿Existen realidades? Sí, que desafortunadamente hay entidades que joden y molestan, sí, pero si usted les sigue el juego y les regala su energía, obviamente tendrán ese poder, así como pasa acá en la Tierra, que un político corrupto se sostiene, es uno, por la indiferencia de la mayoría y de esos pocos tontos que lo mantienen en el poder. Entonces, lo mismo pasa con esto. Entonces, para que lo tengamos claro, listo. Ahora bien, en 1850 y algo, creo que fue 52, ya verán ustedes, investiguen lo que es el 50, evento Carrington. 1859 creo que fue el evento Carrington. Por ahí, por esos años fue, obviamente el desarrollo tecnológico nuestro en la Tierra, pues a nivel, digamos, de Occidente, era el telégrafo, era lo más novedoso que había, y ya estaba apareciendo las primeras, digamos, experimentaciones con electricidad, algunas bombillitas por ahí. Tomás Edison estaba con su cuento de estar investigando, este señor... Tesla por ahí apenas estaba haciendo sus primeros pañales caminando, pero ya para la época de 1850 y algo ya existía ciertas tecnologías de telecomunicaciones, principalmente el telégrafo y algunas pequeñas ciudades en Estados Unidos y en Europa que tenían ya algo similar a la luz eléctrica de un sistema o de una red local. Más de ahí no había nada más. Y resulta que el sol, sí. Antes que siga, te tengo que decir esto. Recién me tuve que mover porque empezaron a dar vuelta unas avispas. No sé si la viste. Ahora Sí, en el café me acaban de caer 2 cucarachitas de pasto. Es como si, bueno, basta. Los señores insectoides están con nosotros. Eso quería avisarte. sí. Hay seres que se manifiestan de maneras muy particulares y hay que aprender a reconocerlos. Y ahí ella lo está viendo, porque este tema le choca mucho a los insectoides precisamente. ¿Por qué? Porque ellos son los que más manipulan el campo eléctrico de las personas, los insectoides, para que lo tengan presente por ahí. El campo de las emociones y el campo energético que produce ciertos estados de conciencia lo manipulan mucho los altos grises. Y todo lo que tiene que ver con la territorialidad y la violencia, los reptiles o reptilianos que llamamos. Pero eso es otro cuento que se puede hablar de luego. Ahora bien, allá en 1850, 52, 53, por esos años, eh, científicos, habían científicos y había un pequeño grupo de científicos que estaban estudiando el Sol. Ya el Sol venía siendo estudiado desde la época de Leonardo da Vinci. De hecho, él ideó Ujú. un sistema para poder ver las manchas solares y él hizo dibujos y bocetos de las manchas solares. Era una época que se estaba experimentando ya con telescopios y toda vaina. Entonces, obviamente, había científicos que estaban estudiando algo que era muy nuevo para ellos, pero que empezaron a establecer que había cierta relación, así como sentimos el calorcito y la luz del sol, esas grandes cosas que ellos veían, que llamaban llamaradas, explosiones, grandes arcos de energía. Ellos empezaron a decir, eso tal vez pueda influenciar y afectarnos, pero todo estaba en pañales en ese entonces. Y ocurrió una gran, potentísima llamarada solar en uno de los, llamamos, ciclos solares, que se sabe ya hoy día que existen ciclos solares que se llaman máximas y mínimas, en donde hay un proceso donde aparecen manchas solares y hay otro proceso donde desaparecen prácticamente las manchas solares, en donde el sol sube y baja la actividad que se representa en llamaradas solares, explosiones solares y todo lo que tiene que ver con esas grandes fulguraciones y grandes filamentos de energía y de plasma que se desprenden del sol y que muestran que es un sistema dinámico, es un ser vivo que está funcionando y emitiendo muchísima energía. Entonces, ¿qué sucedió en ese año? Hubo una grandísima llamarada solar que generó una tormenta solar que aumentó la densidad del viento solar y la carga energética que venía e impactó directamente el sol. Después se supo que los agujeros coronales, que son unos agujeros de donde la temperatura del sol cae con respecto a lo que hay alrededor y se ven como zonas más oscuritas que las otras, son las responsables de esas grandes fulguraciones y flashes energéticos del sol. Resulta que un gran agujero coronal del sol en ese momento apuntaba hacia la Tierra y dio una gran llamarada cuya energía fue tan impresionante
que cuando impactó con el campo magnético de la Tierra, que en ese entonces el campo magnético de la Tierra era más robusto, no como está ahora tan debilitado. En ese entonces el campo magnético de la Tierra era mucho más robusto, había menos contaminación electromagnética en el planeta, porque en ese entonces no había lo que hoy día existe, todas estas redes de Wi-Fi, Bluetooth, todas esas redes de telecomunicaciones, toda esa contaminación de ruidos. Para que se den una idea, para 1850 había personas a 400 kilómetros de la costa que podían escuchar fácilmente el canto de las ballenas, porque el aire era más limpio, había menos contaminación sonora y electromagnética. ¿Por qué? No habían antenas de energía, cables de alta tensión, no, eso era apenas incipiente, apenas estaba empezando. Entonces, claro, cuando viene esa gran fulguración, esa gran llama solar que interactúa con el campo magnético, fue tan impresionante el impacto que comprime la atmósfera y se reportó situaciones de personas que se desmayaban, dolores de cabeza impresionantes, ruidos increíbles en los oídos. La gente decía que era algo impresionante lo que se sentía, que se sentían aprisionados y todo lo que había que condujera electricidad en ese entonces, que eran principalmente los postes de telégrafos del sistema de ferrocarriles de la época, se cargó eléctricamente y se veía la electricidad yendo por los cables y llegaban a donde estaban los aparaticos de telégrafo y explotaban. La gente se lo ejecutaba ahí mismo porque fue tan potente la carga eléctrica que incluso hasta los rieles de los trenes se cargaron eléctricamente. Y se empezaron a ver auroras boreales, incluso hasta la altura de Boston en Estados Unidos. O sea, es impresionante cómo llegó toda esa energía que hizo que incluso a plena noche con las auroras boreales usted pudiera leer tranquilamente un periódico y se veían tormentas eléctricas y cambios y variaciones en el clima brutales. Pasado ese evento, un investigador, un científico de esos que estudiaba, que llamaba Carrington, precisamente, señor, se dio cuenta que lo que ocurrió estaba relacionado con el Sol y que ese evento posiblemente se había dado en otros tiempos y que era algo que venía exactamente del Sol. Y a partir de momento lo llamaron el evento Carrington. Y esto tiene que ver con la última directiva presidencial del presidente Obama en su gobierno, que ordenó a todos los estamentos gubernamentales de Estados Unidos preparar protocolos para afrontar un desastre a nivel planetario de origen solar. O sea, ellos ya saben que es muy probable que por actividad solar ocurra un evento Carrington, pero con el nivel de dependencia tecnológica que tenemos hoy día de Internet, de telecomunicaciones, de televisión, de todo lo que tiene que ver con finanzas, los bancos, todo está conectado con redes de Internet y sistemas eléctricos. Si se llega a dar un evento Carrington hoy, la Tierra se demoraría, la civilización humana se demoraría entre 10 a 15 años en recuperarse. El costo material ascendería a trillones de dólares en pérdidas. Y el caos social, porque hay mucha gente que es adicta a la internet, a las redes sociales y todas las operaciones bancarias, comerciales, económicas, hospitales, sistemas de salud, de defensa, gobierno, etcétera, estarían quemadas. Eso generaría un caos social y en las cadenas de producción de magnitudes impresionantes. Entonces, desafortunadamente, hay ciertas personas que han estado no advirtiendo sobre esto, sino metiéndole leña al fuego para generar precisamente estados de pánico, desesperanza y anarquía que faciliten cierta agenda de control que busca imponer un nuevo orden mundial. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? En cualquier momento. Y sobre todo la actividad solar que se está dando en este momento, se las pongo de esta manera. El día que mencionó Edith, el 3 de noviembre, hace poquito, ocurrió en la zona eh, contraria del Sol, en el otro lado,
una eyección coronaria de tal magnitud que si hubiera estado apuntando hacia la Tierra, había ocurrido el evento Carrington ahora, pero no pasó. Pero en este momento hay dos agujeros coronales gigantescos mirando hacia la Tierra y que tienen alta probabilidad de generar eyecciones coronales, tormentas solares que puedan generar algún tipo de apagón a nivel planetario, porque han ocurrido apagones a nivel local y regional que han sido caídas de internet, algunas fallas en sistemas eléctricos, algunos cortos en algunas centrales eléctricas y algunos problemas en las redes de sistemas bancarios. Todo ha sido por efectos del sol, pero ha sido de magnitud controlable porque hay sistemas de apoyo y de respaldo por parte de los gobiernos. Hubo ¿Ya se también va? alerta de terremoto. Sí, Ah, sí, sí. gente, yo me tuve que salir, yo insisto, yo tengo algo con los insectoides y esto me voy a salir un ratito del tema para que ustedes sepan lo que es la multidimensión en donde vivimos, lo que somos, ay, los que somos neurodivergentes. No tan solo se me aparecieron las avispas, a los que yo voy a decir soy súper alérgica. Me cayeron los bichitos en el café. Por mostrarles el café, tiré sobre la computadora. Los escuchaba, pero no podía hacer absolutamente nada. Me tuve que ir a limpiar la computadora para poder seguir el vivo. O sea, cuando los insectoides se ponen del orto conmigo, me hacen la vida imposible. Entonces, quiero, esto para mí, lo que dijo Richard, les incomoda lo que estamos hablando. Y se van a precipitar. Me ha pasado un montón de veces de terminar una sesión, de entrar en estado de trance y que de repente se me llene la habitación de avispas. Me ha pasado un montón de veces. O sea, se manifiestan cuando ellos no están contentos. Ahora, hablando de seres recesivos y hablando de insectoides, reptilianos y entrando un poquitito más en la otra dimensión, ¿qué papel juegan las otras dimensiones, los otros seres, en que suceda o no un evento Carrington? Que sí, lo están esperando para cualquier momento, todos tenemos alerta. Yo me acuerdo que Juan, que es del canal, les había pasado que hubo un momento en el que ya te decían, bueno, gente tipo, tengan víveres, saquen la plata, porque se viene en cualquier momento, saben lo que está pasando, saben que esto puede suceder. ¿Qué em, entrelazamientos externos? No quiero decir la palabra ayuda porque no es una ayuda, porque nosotros estamos también en otros niveles de conciencia trabajando para nosotros mismos acá abajo. ¿Qué colaboración o qué entrelazamiento hay para que no suceda el evento Carrington? Y si sucede, ¿qué va a tener de evolutivo? Esa pregunta es excelente por un detalle y la voy a contestar en sentido contrario. Hay personas que están divulgando y metiendo miedo, sí. No, no des la respuesta la dejamos para el próximo programa, pero sí termina con esto de lo de meter miedo y por qué nosotros estamos tan interesados en que la gente tome discernimiento y soberanía en sí misma. Hay personas interesadas en meter miedo porque lo que usted piensa lo crea, porque somos energía. Y si usted tiene miedo y cree que algo malo va a ocurrir, y son muchos los que están pensando en lo mismo, lo vas a crear. Y esa es la misión de ciertos fulanos que están con el cuento de informar, metiendo miedo para que sea usted, con la manipulación de su libre albedrío, el que cree ese evento que ellos quieren que suceda, porque de esa manera pueden sabotear el plan. Así de simple. Entonces lo vamos a dejar para el siguiente programa, algo que les va Queda a la gustar pelota muchísimo. picando. Sí, Bueno, yo por esto los invito a todos del 21 al 23 de noviembre. Yo voy a estar en Argentina en otra línea de tiempo. Yo ya pude participar en cómo se borraba una posible línea de tiempo en la cual en Argentina, exactamente en Talampaya, sucedía una radiación tan fuerte que prácticamente dejaba de forma psíquica muy comprometida la parte cognitiva de lo que es Argentina, Ecuador, Colombia. O sea, iba a ser muy fuerte. Esa línea de tiempo ya ha sido desarmada por la fuente, porque no es evolutiva para el ser humano, entonces esa línea de tiempo no va a suceder. Pero eso no significa que no va a haber estas radiaciones de a poquito. Y esas radiaciones van a ser muy fuertes. Por eso yo voy del 21 al 23 de
noviembre a Buenos Aires, Argentina, a un lugar específico para poder entrenar a 36. La palabra que me vino es jabalina. Si ustedes saben lo que es una jabalina, cuando viene el electricista a hacer tu casa, te pone una varilla de cobre que va muy profundo en la tierra para poder resistir, por ejemplo, un rayo. Bueno, Ujú. entonces yo voy a ir a preparar neurohackear física, biológica, mental, emocional y multidimensionalmente a 36 jabalinas. Necesitamos en Argentina gente que tenga el suficiente cobre, la suficiente elevación hacia la fuente para poder sostener esa información, porque al fin y al cabo lo que el sol nos está emanando es información, que si te agarra mal parado, te deja chueco. Entonces, la idea de ir del 21 al 23 de noviembre es a preparar esas 36 jabalinas espirituales para poder sostener lo que se viene y empieza, no es que empiece por Argentina, pero es en donde está la anomalía del Atlántico, es donde está más debilitada, donde el campo Ujú. electromagnético de la Tierra está más debilitado. Entonces se necesita ir por ese lado. Y por otra parte, yo soy argentina, nací en esa tierra y cuando vos nacés en un territorio, sos guardián de ese territorio. Te corresponde a vos, no le corresponde a otro, no le corresponde a alguien que sea de otro lado. Te corresponde a vos, como guardián de tu territorio, ser guardián de la información que baja entre el cosmos y la Tierra. Bueno, Richard, queda la pregunta pendiente para la próxima y nos vemos la Sí, semana que viene. Ojalá pasemos esto de los flashes solares lo mejor posible, gente. Beso enorme y recuerden seguirnos, dar like y dejar sus preguntas acá en Conéctate Radio. muchas gracias.